La semana pasada habíamos estudiado uno de los versos más controversiales que existe y que ha llevado a los testigos de Jehová a pensar que porque está ese verso de la primera letra de los Corintios en el capítulo 15 habíamos analizado, ellos consideran pues que Cristo es inferior al Padre en cuanto a sustancia. Nosotros creemos que Cristo en cuanto a naturaleza, lógicamente, es inferior al Padre, pero en cuanto a sustancia, no. La sustancia es la misma divinidad que tiene el Padre, pero en cuanto a persona, sí es inferior en cuanto a su área humana, lógicamente es un ser inferior. Pero en cuanto a su naturaleza, su sustancia, pues lógicamente es igual al Padre. El versículo que examinamos la semana pasada es uno de los textos que el apóstol Pedro dice que nuestro hermano Pablo pues, ha escrito en sus epístolas cosas que son difíciles de entender. Y es verdad, Pablo ha escrito cosas que son difíciles de entender, ¿sí o no? Como por ejemplo, para los que están solteros, difíciles de entender es que Pablo dice que se queden sin casar. Eso es para los solteros. Y para los casados, difícil de entender es que no se pueden separar. ¿No? Pero de todas maneras, lo que dice Pedro en referente a Pablo, sí, es verdad, hay cosas difíciles de entender. Y una de las cosas, em, les voy a ser sincero, que lo que analizamos la semana pasada es muy difícil de entender, es muy difícil de entender. La única manera de poder entender correctamente, pues, es examinando el aspecto trinitario, la creencia que tenemos nosotros, un solo Dios en tres personas, un solo Dios. Esto es algo que nosotros tenemos que llegar a comprender. Vuelvo y se lo repito, nosotros no creemos que es un Dios se manifiesta en tres formas, ¿no? No se manifiesta en tres personas, no, es un Dios que es en tres personas, no es manifestación, ¿ok? Que son con dos contextos totalmente diferentes. Tanto es cierto que esa doctrina es una de las doctrinas más diabólicas que se levantó a inicios del tercer siglo casi de la era apostólica. Hoy vamos a analizar algunas preguntas que son basadas en la Biblia, donde supuestamente los testigos de Jehová dicen que nosotros entramos en contradicción porque no sabemos explicar ciertas preguntas que se los voy a mencionar a continuación, ¿no? Entonces ellos cuando sueltan estas preguntas, ellos dicen, "Vean, vio que toda la Biblia pues es muy clara en cuanto a esta posición de que Jesús es inferior al Padre, porque él mismo lo dijo, mayor que yo es el Padre, que eso ya lo hemos explicado ya. Cuando ya hemos debatido todos sus argumentos, que son los más fuertes, lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, entonces ellos, como le decía, ¿no? La desesperación del ahogado, ya sacan preguntas, que ya no tienen más argumentaciones, pero sacan preguntas, aunque sí es de desesperación, pero son preguntas muy importantes para nosotros. Una de esas preguntas, y personalmente creo que entre todas las preguntas que hacen ellos, hay dos preguntas que a mí me llaman más la atención y hay una tercera que es más de aplicación que tendría que llevarnos a examinar a nosotros nuestra área espiritual, que se lo voy a resumir en el último punto. La primera pregunta que, digamos, exponen ellos como el aspecto de refutación a nuestra creencia de que Jesús es Dios, el único Dios verdadero, es la siguiente. Si Jesús es Dios, ¿por qué murió? Si Jesús es Dios, ¿por qué murió? Si Dios no muere, ¿verdad? Esa es una pregunta. Entonces ellos nos dicen, si Jesús es Dios,
¿Por qué murió si Dios no muere? Una buena pregunta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dios es eterno, Dios es el alfa y Dios es el omega. Por lo tanto, Dios no muere. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes digan, escúchenme, voy a decirle las palabras textuales que dicen los testigos de Jehová? Ellos dicen, si ustedes afirman de que Jesús es Dios y hemos visto en las escrituras de que Dios es eterno, entonces, ¿cómo pueden decir que Dios entonces muere si Dios nunca muere? La misma Biblia especifica que Dios es eterno. Y esa es una primicia verdadera. Como les decía, son patadas de ahogado, pero son patadas de ahogado, que es interesante. Es muy buena pregunta. Ahora miren, por ejemplo, este relato lo encontramos en Lucas capítulo 23. Vamos a leerlo rápido. Ah, Lucas capítulo 23, del versículo 26 en adelante. Lucas capítulo 23, un momento por favor. Del versículo 26 en adelante, dice la palabra, y llevándole, tomaron a Cristo, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamento por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si el árbol verde, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces el Señor Jesús le dijo, de cierto de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Nosotros acabamos de leer, pues, una de las primicias que los testigos de Jehová eh, manifiestan de que hay una incongruencia en cuanto a nuestra posición de que Jesús es Dios y ellos nos relatan este evento histórico, porque este es un evento histórico demostrado incluso históricamente, geográficamente, la posición específica, incluso algunos consideran dónde fue, cómo fue la tumba, y que está demostrado categóricamente de que Jesús existió y que Jesús murió. Eso no lo podemos negar. Entonces ellos dicen, si Jesús es Dios, ¿por qué murió Dios? ¿Acaso Dios muere? Entonces, en todo este relato que acabamos de leer, parecerá ser que los testigos de Jehová no notan un particular cuando el mismo Jesús le dice al ladrón de la cruz, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Me está entendiendo? Mire, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice, ¿no? Este es algo muy particular que todavía no lo vamos a desenvolver porque vamos a ver las otras preguntas que dicen los testigos de Jehová. Ahora, esta pregunta también es la que me llama mucho la atención, mucho, y sinceramente es un desafío. En Mateo 24:36, esta es una segunda pregunta, ¿eh? Si alguien lo puede leer en la versión NTV, Mateo 24:36, que casi todas las versiones dicen lo mismo. Sin Sin embargo, embargo, nadie nadie sabe sabe el el día. día. Ok. Bueno, sigan. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. ¿Yo? Entonces, esta es otra primicia de pregunta de patada de ahogado, pero que es muy vital, es muy interesante la pregunta que ellos hacen. Ellos dicen, ¿no? Si Jesús es Dios, ¿cómo es que no sabía qué día iba a ser el regreso de él? ¿No es que Dios lo sabe todo? ¿Usted qué cree? ¿Dios lo sabe todo o no? Claro. Y entonces ellos dicen, ¿no? ¿Y cómo es que siendo Dios no sabe cuándo va a venir? O sea, que se le olvidó. Había un testigo de Jehová bien ofensivo, me decía, ¿no? Que se le olvidó. Sufre de amnesia, ¿no? Y es una pregunta muy importante. Dice, si Jesús es Dios, ¿cómo es que Mateo 24 nos dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni dice, sino solo mi Padre? Es algo muy importante que tenemos que llegar a entender. Si Jesús es Dios, ¿por qué no es que sabe todas las cosas? Ahora, otra pregunta. La tercera pregunta es, la encontramos en Lucas 2:52. Si alguien lo puede leer en la versión NTV, por favor. Lucas 2:52. ¿Alguien lo tiene? Dice, NTV. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. ¿Puede volverlo a leer, hermano, más fuerte, por favor? Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente.
¿ya? Entonces ellos, la tercera pregunta es, si Jesús es Dios, ¿cómo es que crecía en sabiduría? ¿No es que Dios es sabio? ¿Me entiende? Entonces, esa es una pregunta también interesante. Digamos, no tanto de menor argumentación, pero sí tiene su peso, no tanto como las dos primeras sí son tremendas, pero también esta también es importante. Si Jesús es Dios, ¿cómo es que crecía en sabiduría, en conocimiento y en sabiduría? ¿No es acaso que lo conoce todo y que sabe todo y que es el sabio, ¿no? Entonces tenemos que ver este aspecto de que son preguntas vitales que ellos hacen. Ahora, hay otra pregunta también que encontramos en Mateo 41. Esta es perdón, Mateo 4. Mateo capítulo 4 del verso 1 en adelante. Si lo puede leer, hermano, por favor, en la versión NTV, del verso 1 en adelante. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Ok, nosotros, pues la cuarta pregunta que hacen los testigos de Jehová dicen, ¿no? Si Jesús es Dios, ¿por qué fue tentado? ¿Acaso Dios puede ser tentado? Es una pregunta interesante también. ¿Quién puede tentar a Dios? Dicen, ¿quién puede desafiar a Dios? Es imposible que puedan desafiar a Dios, ¿no? Y entonces, pues, tanto es cierto que el mismo relato dice, pues, solo a tu Dios adorarás y nadie más servirás. Entonces los testigos de Jehová, viendo estas cosas de las Sagradas Escrituras, dicen, pues si Jesús es Dios, ¿cómo es posible que a Dios le tientan? Es imposible. Entonces son preguntas muy interesantes y pues otra de las preguntas que también es, como le digo, entre estas preguntas, las dos primeras son tan tremendas para mí, las otras también son importantes. La tercera es una de las preguntas que a mí personalmente más me gusta, personalmente. Lucas, perdón, Mateo capítulo 14, 14:23. Dice las Sagradas Escrituras, despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Otra de las preguntas de los testigos de Jehová es lo siguiente: si Jesús es Dios, ¿por qué oraba? ¿Acaso Dios puede orar? ¿O a quién oraba?
¿no? Y esta es una pregunta muy buena, muy importante, que esto sí, quizás más que una explicación, esto nos va a hablar mucho a nosotros los cristianos. Si Jesús es Dios, ¿por qué oraba? Y eso usted lo va a encontrar en cada vez que usted lee tanto en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted va a ver que una de las virtudes que más desarrolla nuestro Señor Jesucristo es la oración. Antes, miren, todas las veces, todas las escrituras cuando menciona que comenzó a caminar y vino el día y comenzó a desarrollar y comenzó a hacer esto, antes de eso le precede que él tenía tiempos de oración, horas de oración, noches de oración. Por eso es que los testigos dicen, ¿no? Si Jesús es Dios, ¿por qué oraba? ¿Acaso Dios no es el Dios todopoderoso? ¿Por qué tenía que orar? ¿Qué necesidad tenía Jesús de orar? ¿Verdad? Y eso en lo personal es la pregunta que más me gusta. Más me gusta. Es una patada de ahogado que ellos hacen, pero más me gusta. O sea, esta es una de las preguntas más vitales que si los testigos de Jehová se hacen, ¿por qué los cristianos no nos hacemos esa pregunta? ¿No? Si Jesús, que es Dios, oraba, ¿verdad? Ellos dicen, si Jesús, que es Dios, ¿por qué oraba? Entonces, yo considero que esa pregunta tendríamos que hacernos nosotros los cristianos. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, él oraba? ¿Qué necesidad tenía de orar Jesús? ¿Qué es esto que tenemos? Bueno, hermanos, de ahí hay infinidad de preguntas. Creo las más importantes, digamos, entre todas son importantes, pero todas las preguntas que le hacen después de haber refutado sus enseñamientos vitales, lo que hemos aprendido hasta la semana pasada, después de haber refutado todos esos enseñamientos que son las cúspides de sus creencias, ellos ya sacan ya patadas de ahogado, ¿no? O sea, la falacia de la desesperación. Entonces, estas son las preguntas que en realidad no son absurdas, son preguntas muy importantes. Entre todas ellas, a mí me apasiona mucho la última que le mencioné. Pero no son solamente son estas cinco, sino que tienen infinidades de preguntas. Pero todas las preguntas que le vayan a hacer, hermanos, que le vayan a hacer con este valor, digamos, de creencias que ellos le dan, se va a responder casi de la misma manera. O sea, no hay otra manera de responderlo a todas las otras preguntas que ellos nos hacen. Se va a responder de la misma manera. Por eso es que he recopilado estas preguntas. No son las únicas, son tantas otras, pero se responde casi de la misma manera. Ahora, vamos a responder poniendo las bases sobre nuestra creencia para poder argumentar y poderles explicar a qué se refieren las preguntas que ellos están haciendo, ¿no? Primera base, y que es la base fundamental, es 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Primera de Timoteo, primera de Timoteo, Reina Valera. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Esta es la base fundamental que tenemos que analizar. Tome atención. Dice el apóstol Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Ya? Esto es la base.
Esto es la base que tenemos que llegar a explicar. Entonces, para poder explicar, escúcheme, para poder explicar las preguntas que ellos nos hacen, tenemos que entonces llevarle a la base. Partiendo de la base, entonces ya vamos a argumentar ya de una explicación exhaustiva la pregunta que nos han hecho. Y la base es esta. Dios fue manifestado en carne. Eso es absoluto. Dios fue manifestado. En otras palabras, lo que nos está diciendo, pues, Pablo, es que Dios se hizo hombre, 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 ser humano. Dios se hizo ser humano. ¿Ok? Eso es la base. Dios se hizo ser humano. Dios se hizo ser humano, hombre. Ok. Primera letra de los Corintios, Valera. Primera letra de los Corintios, 15:47. Primera letra de los Corintios, 15:47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Ok? Pero ¿qué es un hombre? ¿Me dejo entender? Pablo está diciendo, ¿no? El primer hombre que fue formado, refiriéndose a Adán, pues dice Pablo que es de la tierra porque pues Dios lo creó de la tierra. Pero el segundo hombre, dice Pablo, no es terrenal, sino es del cielo. O sea, Dios, como hemos visto, ¿verdad? En la primera letra de Timoteo, Dios se manifestó en carne. Por eso dice Pablo aquí en su explicación de la naturaleza del Señor Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo, pues, que el segundo hombre es de origen celestial, porque es Dios. 1 Pedro 3:16, es Dios. Okay. Pero que no olvidemos, hermanos, esta palabra hombre, o sea, ser humano. Aunque es Dios, pero se hizo ¿qué? Hombre, hombre, hombre. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice la palabra. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, ¿verdad? Tomemos atención a este verso que es fundamental. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, se nos mostró, se nos presentó. ¿Y a quién es el que vieron, Juan? Pues vieron a un ser humano que estaba con el Padre, lógicamente. La logística de Juan en cuanto a lo que es Jesucristo es que Jesucristo estaba con el Padre. Juan 1:1 lo dice. El Logos estaba con el Padre y el Logos era Dios. Entonces, cuando se está refiriendo aquí en este verso, pues Juan se está refiriendo a que ese Dios, que es el Logos, ellos lo vieron en forma de hombre, un ser humano, no lo vieron en espíritu, pues, lo hubieran corrido, ¿verdad? Lo vieron un ser humano. Primera de Juan, capítulo 4, verso 2.
capítulo 4, verso 2, dice, en esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. No olvidemos eso, estamos tocando ahorita la naturaleza de Dios, la naturaleza de Jesús. O sea, Dios, hombre, Dios, hombre, Dios, hombre, Dios, hombre, Dios, hombre. Al punto que Juan dice algo muy importante. Tome atención lo que dice Juan, ¿eh? Porque si usted quiere leer un poquito esta carta de Juan del capítulo 4, él está hablando pues a los que son como los testigos, a los que son como los testigos, que los testigos no creen pues que Jesucristo, perdón, que Dios se hizo hombre, sino que ellos creen que el arcángel se hizo hombre, y esos son unos anticristos, porque aquí el contexto del capítulo 4 se está refiriendo a los anticristos. Y aquí Juan dice algo importante, hermano. En verso 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y mire lo que dice el verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que está ahora ya en este mundo. Por lo tanto, hermanos, nosotros estamos viendo que Dios se manifestó en carne. Y todo aquel que no confiesa que Jesucristo, o sea, que Dios se manifestó en carne, o sea, carne quiere decir, no es solo que usted se come, ¿verdad? Esa costita de añelo, qué rico. ¿Verdad? Sino que se manifestó en carne, porque cuando hablamos carne, algunos ya andan viendo el pollo a la brasa y que se manifestó en carne, o sea, en ser humano. Específicamente estamos viendo Dios, ser humano, al punto de que Juan dice, pues el que no confiesa eso es que es el anticristo. A mí la persona que está a su lado a ver si tiene cara de anticristo, ¿no? Ahora, segunda de Juan 1:7. Segunda de Juan. Tomemos atención. Un momentito. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Ok? Nosotros estamos viendo, pues, tenemos que ir en la relación que estamos llevando, hermanos, por favor, ¿eh? Hemos puesto la base primordial, que es la columna angular, podemos decirlo de esta manera, que es Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, donde nos dice que Dios se manifestó en carne. Basándonos de esa columna, estamos construyendo pues toda esta primicia, todos estos versos que nos están especificando literalmente que Dios se hizo hombre, completamente hombre, al punto que Juan dice en su epístola, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Va? Entonces, aunque si ellos dicen, ¿verdad? ¿Y por qué Dios murió? ¿Y por qué no sabía esto? Porque es que ellos no sé si leen la Biblia o no,
No sé si leen la Biblia o tienen un concepto correcto de lo que es la unión hipostática de Dios. Pero aquí literalmente nos está diciendo que Dios se hizo carne. Y aquel que no cree eso es que tiene el espíritu del anticristo. Ahora miren lo que nos dice Lucas 2:7. Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El contexto pues está hablando del Señor Jesucristo. Y efectivamente Jesús nació, ¿verdad? Nació como ser humano, completamente ser humano, completamente ser humano, ¿ya? Al punto que Dios le tuvo que dar una madre para que de esta madre naciera completamente como un ser humano, ¿ok? Tuvo que haber sido partorido y le dieron a luz por donde todos los seres humanos salimos, todos los seres humanos salimos, completamente hombre. Solo un ser humano puede salir de otro ser humano. ¿Me entiende? No salió un caballo, ni una mariposa, ni nada de María. Nació un ser humano. Ahora, Gálatas 4:4, mire lo que nos dice. Gálatas 4:4 dice las Sagradas Escrituras. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Nacido de qué? De mujer. Entonces, si nos está diciendo Pablo en la primera de Timoteo 3:16 que Dios se manifestó en ser humano, nos está diciendo toda la Biblia pues que Dios se hizo completamente ser humano, enteramente ser humano, porque nació de un ser humano. Ahora miren, Romanos 9:5. Romanos, 9:5. 9:5 dice las Sagradas Escrituras. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Ok, mire, de quién son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Ok? Clarísimo. O sea, él es Dios, pero que se hizo ser humano. Eso es indudable. Y el texto por excelencia es eso lo que hemos estado analizando nosotros, Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Si lo puede leer en la versión NTV, por favor, hermano. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Ok.
En Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo que humano. Esto es explosivo para los testigos de Jehová. ¿Ya? En otras palabras, hermano, lo que estamos dando por asentado, que pues nosotros, nuestra creencia es que Dios es Dios, pero que este Dios se hizo hombre. Colosenses 2:9 lo desarrolla todo lo que estamos queriendo decir de esta manera. Ese Dios se hizo hombre y lo que se manifestó en esta tierra es 100% hombre en todas sus cualidades, en todas sus cualidades, pero que en este hombre está la naturaleza divina. ¿Me estoy dejando entender? En este hombre está la naturaleza divina. Eso es lo que nos está diciendo en las escrituras. ¿Ok? Pero él es un ser humano, pero es de naturaleza divina. En él está la naturaleza divina. No es que cuando Cristo vino a la tierra, eh, ¿verdad? Siendo Dios, no es que él dejó su deidad y solamente mandó para que se hiciera un ser humano, sino que Él vino a la tierra, Dios vino a la tierra. Por eso es que nos dice Timoteo, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, es increíblemente grande el misterio de la piedad, que Dios se manifestó en carne, o sea, que Dios vino. Eso es lo que nos dice Filipenses, lo que hemos leído, ¿verdad? ¿Se recuerda el capítulo 2? Eso es estrictamente lo que nos está diciendo. O sea, para poder responder a los testigos de Jehová tenemos que tener bien claro la unión hipostática de nuestro gran y Dios soberano. ¿Qué cosa es la unión hipostática, hermanos? Es que nuestro Dios se hizo hombre y que en este hombre habitó en toda su plenitud de cuerpo la plenitud de la deidad. O sea, escúcheme bien, es completamente hombre y completamente Dios. Completamente hombre y completamente Dios. ¿Ok? Completamente hombre y completamente Dios. Esa es la creencia trinitaria, pues he tomado solamente algunos textos que son fundamentales y es una demostración extensa, exhaustiva en todo el Nuevo Testamento sobre que Jesucristo es Dios. No estamos diciendo que Jesucristo es el Padre, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo de que el Hijo que tiene la misma esencia, la misma sustancia del Padre, que es la divina, este Hijo, que en el área teológica se le conoce como la segunda persona de la Trinidad, esta segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, completamente hombre. Ok. Habiendo visto ya esto que es completamente hombre, pues en esta tierra se manifestó como hombre, no como Dios. La Biblia es clara, se manifestó como hombre, no como Dios, aunque si en él estaba la plenitud de la deidad. No es que en esta tierra dejó de ser Dios, él es Dios, pero en esta tierra vivió como hombre, pensó como hombre, tenía las necesidades como hombre, así como usted y como yo. Solo que la Biblia nos dice que gracias a Dios nunca pecó, nunca pecó, pero era como usted y como yo, lo mismo, hermano, lo mismo era. Dios era igual que usted, igual que yo, con la diferencia que nunca pecó, pero era igualito que usted, igualito que yo. Tenía hambre, tenía sed, soñaba, se cansaba,
se molestaba, era igualito que usted y que yo. Entonces, ya pudiendo entender un poco ya este motivo, ahora podemos responder lo que los testigos de Jehová dicen. Si Él es Dios, ¿por qué murió si Dios nunca muere? El problema es que los testigos de Jehová no creen en la unión hipostática de nuestro gran Dios y Señor Todopoderoso. Nosotros los trinitarios podemos explicar correctamente en la doctrina trinitaria de que, pues, hermanos, de que Jesucristo es 100% hombre, aunque si en su esencia y naturaleza es Dios, pero es 100% hombre. Por eso es que Pablo dice, no, es increíblemente grande este misterio. ¿Cómo es que en este hombre está Dios? ¿Y cómo es que Dios se hizo este hombre? ¿Usted me puede explicar? Yo no. Pero esa es la creencia cristiana, esa es la creencia paulina, esa es la creencia apostólica, esa es la creencia de la iglesia primitiva. Hay registros de documentos donde los padres, por ejemplo, Atanasio demostraba esta creencia. Se ha demostrado por siglos y los siglos esta creencia. Cuando se levantaban las herejías en el siglo segundo, en el siglo tercero, a inicios del siglo cuarto, perdón, a fines del siglo cuarto, para decir que Jesucristo no era Dios, tanto es cierto que Juan mismo dice, ¿no? El que dice que Jesús no vino en carne es el anticristo, ya estaba combatiendo ya en el primer siglo. Jesucristo es 100% hombre, hermano, así como usted y como yo. 100% hombre. Que gracias a Dios no pecó, pero era igualito que usted y yo. Y no es una blasfemia, lo dicen las escrituras. 100% hombre, 100% Dios. Entonces, basándonos sobre esta primicia que las escrituras nos demuestran que Jesucristo es 100% Dios, lógicamente, como ser humano, tiene las mismas deficiencias del ser humano en cuanto a su sustancia humana. Ahora quiero preguntarle, ¿qué nos sucede a nosotros si llegó el fin de nuestros días? Morimos. Como seres humanos vamos a morir. ¿Pero qué es lo que muere? La carne. La carne. Porque lo que no muere es, ¿qué cosa? El alma. El alma. Entonces ahora vamos a explicarle eso a los testigos de Jehová. Vamos a ver en Hechos capítulo 20, verso 28. Hechos capítulo 20, verso 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Va? Mire lo que nos dice, tome atención. Verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Cómo la ganó? Por su propia sangre. Ahora nosotros vamos a ver otros textos. Tome atención. em, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 32 al 36.
Tomemos atención. 32 al 36 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Verdad? Entonces, vamos a ir recopilando los conceptos de lo que estamos estudiando para poder argumentar sobre el tema que estamos tocando. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Mire lo que nos dice del 9 al 13. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Otra vez, otra vez yo confiaré en él y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Ahora nosotros vemos que específicamente las escrituras nos dice que pues Jesucristo murió y que en todos los textos estamos viendo que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿no? Estamos viendo que Dios lo levantó de entre los muertos. Mira lo que nos dice Apocalipsis capítulo 1, versos 17 al 18. Apocalipsis versículo 1 del 17 al 18. Ok, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién se está refiriendo ahí que es el primero y el último, que es el alfa y el omega, que estas características solamente la tiene Dios? Entonces, mire, Jesús está diciendo que yo estuve muerto, ¿verdad? Y que ahora vivo. Que explícitamente lo que estamos viendo aquí es que Jesucristo, hermanos, como hemos visto en los otros textos, es en su estado de naturaleza humana, lógicamente, Él es el que tenía que ir a morir por nosotros a la cruz. Eso es lo que nos dice Filipenses. Vamos a ver Filipenses capítulo 2.
Si lo pueden leer en la versión que tienen, la versión NTV, Filipenses 2, versión NTV. Versículo. Versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Sigue adelante, hermanito. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Ok. Eh, entonces, su motivo, la motivación por el cual Dios, que es el Dios Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, ¿cuál fue el motivo por hacerse hombre en esta tierra? ¿Verdad? De ir a la cruz, de morir por nosotros. Pero no está hablando, no está diciendo que Dios vino como Dios y se manifestó como Dios y fue a la cruz a morir por nosotros. No está diciendo así. Está diciendo que es Dios que se hizo hombre, que no tomó sus atributos divinos. O sea, en esta tierra, pues, hermano, él mismo lo dijo, ¿verdad? Si yo quisiera, dice, mandaría a mis ángeles. Si yo quisiera. Mi reino no es de esta tierra, lo dijo. ¿Se recuerdan? Mi reino no es de esta tierra. Mi reino está allá en los cielos. Lo dijo el Señor explícitamente. Pero en su estado, no, en su estado natural, en su estado carne, en su estado de carne, no carnal, porque él nunca fue carnal, gracias a Dios. En su estado de carne, él tenía que ir a la cruz, o sea, como lo dice en este verso, en el verso 8, dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morirían los criminales. ¿En obediencia a quién? A Dios. Entonces, cuando respondemos a los señores testigos de Jehová, esas primicias que supuestamente son contradictorias a nuestras creencias, más que todo reafirman nuestra creencia porque todas las escrituras nos dice la unión hipostática de nuestro gran Dios todopoderoso, que es la segunda persona de la Trinidad que se manifiesta en ser humano. Estando en su naturaleza de ser humano, él pues fue a la cruz a morir por nosotros, por nuestros pecados. Su naturaleza humana fue la que fue a la cruz, fue la que fue a morir a la cruz por nosotros. Su naturaleza humana. Y aunque, quiero hacer una paréntesis, y aunque si usted no crean, aunque si los testigos de Jehová son trinitarios, pero, perdón, aunque si los católicos son trinitarios, ellos tienen una manera particular de creer en esta la muerte del Señor Jesucristo. Ellos creen que Dios fue a morir, como creen también que María es la madre de Dios. No sé si ustedes alguna vez han rezado el rosario. Ellos dicen, no, madre de Dios. Ellos no sé a qué punto entienden la unión hipostática de nuestro gran Dios todopoderoso, que es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. No sé a qué punto llegan, porque ellos son los que son más elocuentes sobre este punto, es lo que les estoy explicando. Son los más preparados, uno de los más preparados. Dentro de la teología católica es esto, la unión hipostática. Ahora escúcheme, mire, los católicos, los católicos, em, en su afán por defender la doctrina mariista, ellos dicen pues que es la madre de Dios. ¿Acaso Jesús dejó de ser Dios, dice, cuando se manifestó en esta tierra como hombre? Lógicamente no, porque la Biblia nos dice, Colosenses 2:9, nos dice que Él siempre fue Dios. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nunca dejó de ser Dios. Pero eso no da lugar a que tenemos que separar, ¿me entiende? A que tenemos que separar
la esencia para dar un concepto de unificación y de llegar al punto de decir que María es madre de Dios, pues todas las escrituras nos dicen que Él es el alfa y Él es el omega, Él no tiene principio y no tiene fin. Por coherencia tendríamos que nosotros decir, si vamos a identificar que María es la madre de Dios, entonces estaríamos diciendo que María se interpone a la presencia de Dios, y eso es una blasfemia terrible. Dios no tiene inicios de días ni fin de días. María es madre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos en eso 100% que es Jesucristo hombre. María es madre de nuestro Señor Jesucristo hombre, hombre, pero no de la naturaleza divina, pues hermano, esa es una blasfemia. Y no estamos separando nosotros las dos naturalezas, porque las dos naturalezas son una sola naturaleza. El Padre, perdón, el Dios Hijo se hizo hombre. Y que Pablo nos dice en Colosenses, ¿verdad? 2:9 nos dice que en Jesucristo habita en su cuerpo toda la plenitud de la deidad. Entonces, como consecuencia, nosotros vemos que el que fue a morir a la cruz no fue Dios, la esencia, sino la carne. La carne fue a morir a la cruz. Por eso es que nosotros vemos que incluso su carne es la que murió, pero su espíritu, perdón, su alma de nuestro Señor Jesucristo, siendo Él hombre, así como usted y como yo, usted y yo somos seres humanos, siendo seres humanos, hermanos, la carne es la que muere, pero lo que queda en vida es el alma. Y Cristo mismo lo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero su alma sí fue con su carne. Y el alma fue la que bajó al Hades. ¿Se recuerdan que nos dice Pedro que él pregonó el evangelio, pero no su cuerpo físico, su cuerpo de carne no, sino su alma? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo en toda su extensión de la humanidad era como usted y como yo. Pero que la muerte no podía retenerlo, dice la palabra, hermano. ¿Por qué? Porque estaba profetizado que la muerte no lo iba a retener. Por eso es que dice todas las escrituras, y Dios lo resucitó de entre los muertos. Por eso, al no creer en la unión hipostática de que Dios se hizo hombre y que los testigos de Jehová nos llegan a decir, si Jesús es Dios, ¿por qué murió? Lógicamente, para nosotros es simple de explicar. Es que Él es hombre, 100% hombre. Siendo hombre fue a morir, podía morir. Para eso vino a la tierra, para morir por nosotros. Pero no Dios. Y no dejó de ser Dios jamás. Pero Dios lo designó de esa manera. Dios lo trazó de esa manera. Y le leemos Filipenses capítulo 2. Entonces, por consecuencia, nuestra respuesta es bastante contundente. No es incierta, no es inherente o no es que decae de sustancia o de preparación. Nuestra respuesta es contundente. Todas las escrituras nos dicen que Dios se hizo carne y la carne 100% hombre en esta tierra. Por eso que Filipenses capítulo 2, lo que acabamos de leer, el verso 8 dice, pues, Él fue a morir por nosotros a la cruz. Él fue enterrado, el hombre, Jesucristo fue enterrado, fue llevado a la tumba, el hombre, el ser humano. Por eso que podemos explicar ahora. Ahora explicamos nosotros, de la misma manera explicamos todas las otras preguntas que nos hacen, ¿verdad? Si Él siendo Dios, dicen ellos, ¿por qué no sabía la hora, ni la fecha, ni cuándo iba a regresar? Pues lógicamente, Filipenses capítulo 2 lo dice, es que cuando Él decidió hacerse hombre, Él decidió no gozar o no disfrutar de sus atributos divinos. Eso lo dice. Y como se sometió 100% al Padre, como se sometió 100% al Padre, en su naturaleza divina, la segunda persona de la Trinidad,
Pues hermanos, siempre daba gloria al Padre. Tras estas cosas que daba gloria al Padre era esto, que solamente el Padre lo sabe. Y el Padre es Dios. Y eso no quiere decir que la naturaleza de lo que es el Hijo, Dios no sabe pues cuándo iba a venir Él, porque Él lo sabe todo. No sé si me estoy dejando entender. Él lo sabe todo. Entonces, pues, nosotros tenemos que responder eso, ¿no? En su naturaleza humana, lógicamente, pues Él era limitado. Él no sabe todas las cosas en su naturaleza humana. Pero en su naturaleza divina sí, sí lo sabe todo. Todas las cosas lo sabe nuestro Señor Jesucristo en cuanto son a su naturaleza divina. Mira lo que nos dice Juan, primera de Juan capítulo 3, verso 20. Primera de Juan capítulo 3, verso 20 dice las Sagradas Escrituras, aún si no nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo, ¿verdad? Dios lo sabe todo. Si Dios, Manito, perdón, era Primera de Juan, capítulo 3, verso 20, versículo 20. 20. Entonces no es lo que leyó, creo yo, ¿no? En la versión NTV, ok, Aún, aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Dios lo sabe todo, ¿verdad? Entonces, lógicamente Dios lo sabe todo. Jesús en su naturaleza humana, lógicamente él dijo, pues, ni los ángeles, solamente el Padre lo sabe cuándo va a ser ese día. Ahora, nosotros creemos que Jesús es Dios y por lo tanto la Biblia tiene respuesta a esto. Juan, versículo 21, perdón, capítulo 21, verso 17. Juan capítulo 21, verso 17 dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿por qué reconoció que Jesús lo sabe todo? Juan, primera de Juan 3:20 nos dice, Dios lo sabe todo. Es que los apóstoles sabían que Jesucristo es Dios. Pero que Jesucristo, cuando él hablaba que el Padre sabe todas las cosas, no está excluyendo su propia naturaleza. Él está afirmando que él es un ser humano y que pues la gloria se la tiene que dar a Dios. Pero como consecuencia, nosotros estamos viendo que cuando él habla de esta manera, que yo no lo sé, el Padre lo sabe, y los testigos de Jehová dice, si él es Dios, ¿por qué no sabe todas las cosas? Entonces es porque desgraciadamente no tienen una correlación, una sustancia del exégesis bíblico para demostrar de que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Para nosotros los trinitarios no es un problema explicar eso. Porque su estado natural fue natural, la misma Biblia lo dice. Él fue 100% hombre y fue como todos nosotros. La única diferencia es que nunca pecó. Él fue lo mismo, hermano, que usted y yo. Pero en su sustancia, en su naturaleza divina, era divino, pues, 100%. Ahora mire, de esa misma manera, nosotros explicamos, pues, ahora entendemos por qué Jesús crecía, ¿verdad? En conocimiento y en sabiduría. Lo mismo, porque era un ser humano, nació como un ser humano, nació de una mujer, fue bebé. En su naturaleza humana, pues, él tenía que crecer.
tenía que aprender, tenía que estudiar, tenía que desarrollarse, pero no dejó de ser Dios. Pero Filipenses 2 nos dice explícitamente que él cuando decidió, el Dios Hijo, cuando decidió hacerse hombre, pues en su naturaleza humana tenía que ser todo lo que es un hombre, porque es un hombre. Ya lo hemos visto ya en nuestras bases que hemos puesto, se recuerda, ¿verdad? En las bases que hemos puesto es demostrativo que Él es Dios, pero que también es hombre, 100% hombre. No hay refutación alguna en ese sentido. Nacido de mujer, dice, en cuanto a los patriarcas. En cuanto a la carne, dice, nacido de mujer, lógicamente. 100% hombre, 100% carne. Entonces él en su estado natural, en su estado de ser humano, pues hermano, lógicamente él estaba creciendo como un ser humano común y corriente, él estaba creciendo, estaba aprendiendo, estaba estudiando y todo eso. La diferencia es que él nunca pecó. Ahora, el cuarto es, ¿verdad? Si el Señor es el Señor Jesús, ¿por qué fue tentado? Pues lo mismo, siendo hombre, la misma Biblia lo dice, ¿no? Que él fue tentado así como nosotros, solo que nunca pecó. Su naturaleza humana. El diablo va a tentar a todos los seres humanos, al mismo Señor Jesús lo tentó. ¿Y por qué tentó al Señor Jesús si solamente el diablo puede tentar a los seres humanos? Es porque explícitamente Jesús es hombre, 100% hombre. Por eso, no tenemos problemas nosotros para responder eso. Por eso, como les digo, ya los testigos de Jehová, cuando sacan estas preguntas, ya son patadas de ahogado, hermano, patadas de desesperación, ya. Incluso son hasta preguntas retóricas, ¿verdad? Que la misma pregunta se responde. Para nosotros no es un problema especificarle eso, solo que tenemos que recordarnos las bases que hemos estudiado, hermano. Las bases que hemos estudiado es fundamental para que nosotros le leamos y le expliquemos por qué nosotros creemos, pues, que Jesucristo es Dios. Y creemos que Dios no muere, lógicamente. Creemos que Dios no es que tiene que aprender, no es que tiene que saber, no es que tiene que crecer en sabiduría o en conocimiento. No, Él es Dios, Él lo sabe todo. Y nosotros creemos que Jesucristo es Dios, pero también creemos que Jesucristo es 100% hombre y lo hemos demostrado en las Escrituras. Quinta pregunta. ¿Por qué Jesús oraba? Esto, más que responder a los testigos, tendría que a nosotros darnos un par de cachetadas. Mire, si Jesús, ¿no? Si Jesús, por más que era Dios, pero en esta tierra fue 100% hombre, incluso cuando resucitó y estando en los cielos, es 100% hombre, es Dios hombre, no hombre Dios, es Dios hombre. Porque ¿quién lo resucitó? Dios, ¿verdad? Dios, por eso es que Cristo mismo dice, ¿no? Derrumben este templo y en 3 días lo levantaré, dice el mismo Cristo. Por eso es que él estaba hablando de su esencia natural, perdón, en su esencia divina, lógicamente Dios lo iba a levantar. ¿Cuál es su esencia? La divinidad. Pero su naturaleza humana fue pues a terminar, a morir, pero fue levantado de su misma esencia, la divina. Ahora, ¿por qué Jesús oraba tanto? Siendo Dios y que se hizo hombre, ¿por qué oraba tanto? ¿No? Esta es una pregunta que tendríamos que analizar nosotros. Si él siendo hombre tenía que orar tanto, ¿verdad? Porque ya hemos visto pues que él es hombre y que tenía que dedicarse a vivir una vida como le agrada a Dios. Entonces esa es la respuesta.
Él tenía que dedicarse a vivir una vida que le agrada a Dios y no podía depender de él, tenía que depender de él, de Dios. Por lo tanto, esto tendría que llevarnos a nosotros a una reflexión. ¿Cuánto tiempo de inversión yo tengo en la oración? Si Jesús, siendo Dios, pero en su naturaleza humana, no es que manifestó su poder, su gloria, sino que en su naturaleza humana obedeció al Padre y para obedecer al Padre tenía que tener contacto con el Padre y buscaba al Padre intensamente, horas enteras, para poder desarrollar el ministerio que el Padre le había encargado. ¿Cómo es que nosotros tenemos unos miserables minutos de oración? Para que pueda cumplir su desarrollo, su ministerio, Jesucristo, hombre, ¿sabe qué era lo que tenía? Oraba, oraba insaciablemente, intensamente, profundamente, dedicadamente, responsablemente. Y esa es una de las desgracias que tenemos la mayoría de creyentes, que no llegamos a entender qué cosa es la oración para nosotros. Y nos pretendemos vivir una vida que le agrada a Dios sin orar. Si Jesús, siendo Dios en su estado natural humano, carne, siendo carne, él sabía que tenía que depender de la fuerza de Dios y por eso estaba ahí, de rodillas, horas enteras, noches enteras. Ahora la pregunta es, ¿quién nos hace creer a nosotros que estamos viviendo, cumpliendo el plan de Dios en nuestras vidas sin oración? ¿Por qué cree que tenía el Dios hombre, Jesucristo hombre? ¿Por qué cree que tenía el carácter de Dios? Ah, hermano, porque era de Dios. No, hermano, cuando se manifestó en esta tierra, 100% hombre. Lo hemos leído a más no poder. Él no tomó mano de sus atributos divinos para obedecer a Dios, no. Él se negó a tomar, a echar mano de sus atributos divinos para obedecer a Dios, no. Él se negó a eso. Él tenía que depender de su relación con Dios. ¿Quién nos hace creer a nosotros que estamos viviendo una vida que le agrada a Dios sin tener horas de oración? Hay cristianos que ni siquiera saben orar. Después de 5 minutos ya no saben ni qué decir. Nos dedicamos más a los placeres de nuestra carne y creemos que estamos bien con Dios. Eso es lo más problemático de nuestra relación con Dios. Lo más inexplicable es que nosotros somos de naturaleza carne, como es carne nuestro Jesús, y que Jesús siendo carne entendió claro, precisa. Y es que eso es la diferencia entre nosotros, ¿no? Mientras él crecía en conocimiento y en sabiduría, nosotros en qué andábamos creciendo. ¿En qué andábamos creciendo nosotros? Incluso cuando supuestamente nos entregamos a Cristo, ¿en qué andábamos creciendo? ¿En conocimiento y en sabiduría? Porque esto es la desgracia del cristiano. La desgracia del cristiano es que no llegamos a entender qué cosa es la vida cristiana. Y vivimos vidas ausentes del conocimiento de Dios. Y al vivir ausentes del conocimiento de Dios, vivimos, hermanos, ausentes de la realización de la vida que Dios quiere que nosotros desarrollemos. ¿Cómo vamos a lograr vivir una vida que le agrada a Dios sin tener horas de oración? Y no hablo, hermano, de unos minutos, una horita o unos no sé cuánto tiempo oramos.
Si nos damos cuenta, ¿sabe por qué? Hay muchos cristianos, "No, yo sí oro, pero no sé qué pasa, yo creo que Dios no me escucha". El problema es eso. El problema es eso, que no estamos buscando a Dios de la manera que buscaba Jesucristo hombre. ¿Por qué cree que Jesucristo hombre decía, te agradezco, Padre, porque yo sé que tú me escuchas? ¿Por qué andamos cristianos, los cristianos diciendo, no, ay, no sé qué pasa, Dios no me escucha, Dios no me responde? Claro, pues, claro, ¿cómo te va a responder? ¿Qué cree que Dios es un fast food? No, Dios no es así. Yo muchas veces les he dicho que tenemos que analizar en la Biblia los hombres de Dios cuántas horas, días se dedicaban a la oración. Eso es lo que tenemos que analizar, hermano, en las Escrituras. Los hombres de Dios desde el Antiguo Testamento, ¿cuántas horas se dedicaban a la oración? ¿Cuántos días se dedicaban a la oración? Imagínense, imagínense, mire, tan fuerte y vital, indispensable y el motor de la vida de un cristiano es la oración, que al punto que el apóstol Pablo dice, la única manera o la única posibilidad o el único permiso que se puede dar a un matrimonio de ausentarse de sus relaciones sexuales es por motivos de oración, por 2 o 3 días de oración, dice Pablo. Vemos los escritos donde nos dice que tenemos que orar insaciablemente, constantemente, en todo tiempo, orar sin cesar, orar sin cesar, orar sin... ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Mm? Entonces, este es el problema. Entonces, por eso es que eh, él tuvo que eh, buscar tanto la presencia de Dios, porque solo en su presencia podía caminar en esa humildad y en esa mansedumbre. Solo en la presencia de Dios se puede ser humilde y se puede ser manso. Qué es lo que atestigua que mi tiempo de oración es pura falacia? Es propio nuestra conducta, nuestra inmadurez, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestros pleitos. Esa pregunta cuando me hicieron los testigos de Jehová, para mí fue la más fantástica. Porque eso más que todo, más que refutarlos a ellos, me llevó a examinar más mi posición. Nosotros tendríamos que analizar esto. Bueno, las otras preguntas que ellos hacen, la única manera, y tienen miles de preguntas, ¿no? Y si Jesús es Dios, ¿por qué? Y si Jesús ya sabemos cómo responderlo, ¿verdad? Tiene dos naturalezas, la de hombre y la de Dios. Punto. Ya lo especificamos con los textos que hemos puesto en las bases. Quisiera terminar con esta reflexión, ¿verdad? Que nosotros tenemos que analizar. Eh, ¿Por qué yo siento que Dios no me escucha? Que lógicamente no lo estamos buscando de corazón. Es imposible que Dios no escuche a sus hijos. Hay veces hay predicaciones donde dicen, no, si Dios no te escucha, no te responde, es porque Dios está obrando. ¿Está obrando en qué? ¿En dónde? La única manera que yo sé que Dios obra es en la vida del ser humano, cuando Dios está ahí, cuando Dios se manifiesta. Yo no veo ningún tipo de, de curiosidades extrañas que algunos predicadores dicen, ay, es que espera con calma, Dios va a obrar. ¿Cómo es eso? El problema es que nosotros hemos tomado por poco o por inservible la oración.
Si nosotros no oramos, es imposible que lleguemos, que lleguemos a una vida, hermanos, de sacrificio. Un- un- si no hay una relación intensa, profunda con Dios, es imposible que nos neguemos a nosotros mismos. Es imposible cargar la cruz y es imposible morir por Cristo, por la causa de Cristo. Es imposible. Nosotros tenemos que meditar entonces, ¿verdad? De verdad yo estoy buscando a Dios. Sí, hermano, 10 minutos, 20 minutos, de ahí me quedo dormido una hora, pero yo intento, no. Y intente nada más ir a trabajar y no vaya a trabajar, va a ver qué va a pasar. ¿Alguno tiene esa filosofía? Ay, yo intento trabajar, pero no voy a trabajar, pero lo intento. Porque hay predicadores que motivan hacia la gente, ¿no? Lo importante es que usted esté de rodillas, aunque si se duerma, pero está ahí de rodillas. ¿Cómo es eso? O sea, que tengo un hambre terrible y me voy a quedar ahí acostado muriéndome de hambre. No, yo tengo necesidad de Dios y yo tengo que ir a buscar a mi Dios. Jesucristo, hombre, me enseña cuántas horas yo tengo que orar. Y si leemos cuántas horas oraba él, hermano, quedamos en ridículo. ¿Por qué obedecía al Padre? ¿Por qué él era un deleite obedecer al Padre? Porque dependía de él. Su presencia estaba en él. Eso es lo que tenemos que llegar a examinar nosotros. ¿Cómo podemos refutar a los testigos de Jehová sobre esto? ¿Por qué oraba tan? Porque era ser humano, dependiente de Dios. No es que no era Dios, pero en esta tierra se tenía que someter a su naturaleza, a la cual había sido mandado en esta tierra. Humano, punto. Y con eso no quiere decir que nunca dejó de ser Dios. Él siempre fue Dios. Pero Filipenses 2 del 5 en el contexto nos dice, ¿verdad? Entonces eso es lo que tendríamos que meditar. Nos hemos preparado ya para poder responder a esas supuestas refutaciones que nos hacen los testigos o patadas de ahogado, que preguntas que no tiene, que en realidad no es que no tiene sentido, tiene mucho sentido, en realidad sí tiene mucho sentido lo que nos han preguntado, pero son patadas de ahogado que se responden muy fácilmente sobre esa situación. Pero tenemos que tener cuidado nosotros en nuestra relación con Dios. La última pregunta que nos hicieron los testigos es esa, que eso tiene que llevar a analizarnos. ¿De verdad, de verdad yo busco a Dios? Porque hay gente que prefiere estar más en el celular, en la tele, chismeando, paseando, trabajando, más que buscar a Dios, más que buscar a Dios. Y recordemos que Pablo nos dice algo importante, ¿no? Que yo he sido, dice Pablo, le dice a la iglesia de Tesalónica y a la iglesia de Corinto, le dice, yo cuando estuve ahí me comporté correctamente. Yo no les busqué nada de ustedes porque yo me dedicaba a la oración y me dedicaba también a trabajar con mis propias manos para mantenerme y para ayudar a los hermanos que están en necesidad. Eso de buscar a Dios muchas horas no puede ser suplantado con ese pretexto de que yo no tengo tiempo. El que no tenga tiempo para orar, lógicamente no va a cumplir los planes que Dios ha establecido en la vida de cada uno de nosotros. Si no oramos horas, estamos muertos, muertos. Vamos a seguir siendo los mismos ridículos, los mismos arrogantes, los mismos soberbios, los mismos iracundos, los mismos maliciosos, permalosos, resentidos, orgullosos y todo eso. Van a pasar los años y vamos a seguir siendo los mismos. Esos mismos comportamientos, las mismas características, vamos a seguir siendo lo mismo. Ay, yo quiero ser diferente. No se puede ser diferente queriendo. Quiero ir a la cruz porque para eso vine. Jesús lo dijo, ¿verdad? Para eso vine. Su naturaleza humana incluso se manifestó y dijo, Padre, si es posible, no quiero ir a la cruz. Si es posible, pero no sea de mi voluntad, sea de tu voluntad. ¿Y qué estaba haciendo? Orando. Orando, 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 orando. Todo el tiempo su vida era de oración y de ayuno, de oración y de ayuno. Tenemos que analizar nuestra postura.
espiritual como estamos con Dios. Mucho. La oración es fundamental para sacarnos a vivir esa vida que Dios establece. Si bien es cierto que Él se hizo hombre y en su condición de hombre nos llamó a nosotros también, ¿verdad? Nos ha llamado también a nosotros porque murió, pagó, como hemos leído, pagó con su sangre el precio de nuestros pecados también. Ese regalo, ese llamamiento nos hace partícipes, dice, de la naturaleza divina. O sea, tendríamos que vivir como Cristo vivió. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no hay la base. ¿Cuál es la base? La oración. ¿Y por qué yo digo que oro y no pasa nada? Porque no estamos orando como Dios demanda. Simple. Esa es la única verdad. Aquí no existe que yo tengo que ir acá, tengo que ir allá, que tengo muchas cosas que hacer, que no me can. Entonces no puede seguir a Cristo. Para que cumpla Cristo el propósito para el cual fue enviado, tenía que vivir en oración. Si no, no. 40 días en el desierto, hermanos, sin comer ni beber. Prepararse para lo que iba a venir. Sabía que el diablo lo iba a tentar, pero ahí estuvo firme, fuerte, creciendo en la palabra y creciendo en su relación con Dios. Que Dios nos ayude, que nos dé las fuerzas para que todo esto, lo que estamos estudiando, no quede solamente abstracto ahí fuera de nosotros, sino que sea algo consustancial con nosotros, hermano, algo que de verdad se manifieste en nuestras vidas. Buscar a Dios de todo nuestro corazón y ser cristianos responsables a lo que hemos sido llamados nosotros. Porque según las escrituras nos dice que todos nosotros somos considerados mayordomos, que Dios nos ha dado la mayordomía. Ay de aquel, dice, que hace mal su trabajo de mayordomía. Que Dios nos tenga misericordia y que si hoy estamos aprendiendo algo tan importante a raíz de las preguntas que nos hacen los testigos de Jehová, tendríamos que ponernos a cuenta con Dios, buscarlo de todo corazón, con todas nuestras fuerzas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque reconocemos que sin ti nuestras vidas no tienen sentido y no vamos a ir a ningún lugar sin tu presencia. No podemos cumplir con lo que es la vida espiritual si tu presencia no fluye en nuestras vidas. Lo vemos cansado, aburrido, pesado, lógicamente, porque tu presencia no está en nosotros. Señor, nos comportamos como queremos, tenemos actitudes anticristianas que tú aborreces, pero sin embargo nosotros la mancillamos y la acariciamos y la hacemos nuestra. Nos damos el lujo de caminar como carnales creyendo que somos espirituales. Dios, yo te pido que nos levantes, que no nos dejes dormir, que esta noche podamos buscar tu presencia de una manera profunda y de una manera intensa. No permitas que vivamos como nosotros queremos. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu verdad. Levanta nuestras vidas, incomódanos. La soberbia, la altivez, la ira, la malicia, la perversión, la deshonestidad, la religiosidad, la falsedad, la mentira, el orgullo, la codicia, todo lo que es de la carne se manifiesta en base a que nuestro tiempo de oración contigo está ausente, aunque si decimos que oramos y no pasa nada. Vemos un cristianismo tan escuincle, tan ridículo, Señor, que hoy en día se manifiesta en el mundo entero. Ayúdanos a que nuestros ojos regresen a los primeros cristianos. Esos cristianos que sí se dedicaban a orar, porque entendían. Estaba fresco lo que había pasado. El Mesías les había enseñado. Sus discípulos le habían seguido. De rodillas paraban. Pedro le dijo a la iglesia, no es justo que nos dediquemos a esto.
No podemos distraer la oración y la palabra. Señor, nos has dado el privilegio más enorme que le hayas podido dar a toda la existencia de lo que existe en todo el universo. Al ser humano le has dado el privilegio de poderse conectar contigo, de entrar al lugar santísimo, que por medio de tu Hijo ha hecho posible eso, que tengamos entrada al lugar santísimo. Pero ni siquiera esto nos damos cuenta de este privilegio. Y a través de Jesús, hombre, por sus oraciones, que siguió hasta la meta para fortalecerse en el poder de Dios, siguió hasta la cruz. Aún estando en la cruz, por su relación con el Padre, dijo que no tuvieran en cuenta nuestros pecados. Señor, queremos vivir el Evangelio. Para vivirlo necesitamos de tu presencia. Sin tu presencia es solamente anhelo, metas que queremos cumplir, pero nunca desarrollarlo, Señor. Te pido que exhortes nuestras vidas, que incomodes la vida de cada uno de nosotros. Nos hagas entender que el Evangelio, Dios, no es para vivirlo como se nos da la gana, a nuestro tiempo, a nuestro cómodo, como nosotros pensamos, sino de la manera que tú lo has establecido. Buscad primeramente el reino de Dios y lo que es justo ante tus ojos, más que cualquier otra cosa. Tú lo has dicho, lo has establecido. Pero para que eso sea realidad, necesitamos de tu presencia. Humanamente no lo vamos a lograr. Cristo, humanamente, no lo iba a lograr.